Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y hoy, chicos, tenemos una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Si son fanáticos de las celebridades turcas, y especialmente de una de las parejas más icónicas y queridas, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a desgranar una revelación sorprendente que involucra a Kerem Bürsin y prepárense a la supuesta terquedad de Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y acompáñenme en este viaje lleno de detalles jugosos y análisis. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se tomen un segundito para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestras novedades y nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, ¿de qué va todo este alboroto? Pues bien, parece que nuestro carismático Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que han pillado a muchos desprevenidos, y que apuntan directamente a la personalidad de Hande Erçel, la deslumbrante actriz con la que compartió pantalla y, como muchos creen, también un romance apasionado. El titular que ha revolucionado Internet es Kerem Bürsin revela sorpresa por terquedad de Hande Erçel, y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar estas declaraciones, a analizar el contexto, a ver qué podría significar para la percepción pública de Hande y, por supuesto, a especular sobre la dinámica entre ellos. ¿Es una crítica velada? ¿Una observación cariñosa? ¿O simplemente una anécdota que ha sido sacada de quicio? Vamos a intentar responder a todas estas preguntas y más. Para poner un poco de contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam. Sus fans los adoraban y cada foto, cada gesto, cada aparición juntos era analizada con lupa. Si bien su relación, o lo que se rumoreaba que era una relación, terminó hace un tiempo, el cariño y el interés del público hacia ellos como individuos y como potenciales compañeros sentimentales no ha disminuido. Y es en este contexto de un público que sigue muy de cerca sus vidas que estas declaraciones de Kerem cobran una relevancia especial. Se dice que Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, hizo unos comentarios sobre Hande Erçel que han generado sorpresa. La palabra clave aquí es terquedad. En general, cuando se habla de terquedad, puede tener connotaciones negativas, implicando rigidez, intransigencia o una negativa a ceder. Sin embargo, en otras ocasiones, la terquedad puede interpretarse como determinación, convicción, o una fuerte voluntad, cualidades que muchas veces son admiradas y vistas como signos de fortaleza. La forma en que Kerem utilizó esta palabra, y el tono en el que lo hizo, es crucial para entender la verdadera intención detrás de sus palabras. Según lo que se ha filtrado o reportado, Kerem habría comentado algo así como que se sorprendió por la terquedad de Hande en ciertas situaciones. Esto podría referirse a diferentes aspectos de su trabajo o de su vida personal. Por ejemplo, podría tratarse de su enfoque en el trabajo, su dedicación a un proyecto, su manera de defender sus ideas o de perseguir sus metas. O en un plano más personal, podría referirse a su forma de tomar decisiones, o a su resistencia ante ciertas presiones. La sorpresa de Kerem es lo que realmente despierta la curiosidad. ¿Qué esperaba él? ¿Por qué le sorprendió esta característica de Hande? Una de las interpretaciones más probables es que Kerem, al ser un colega y quizás alguien que conoce a Hande en un nivel más íntimo, esperaba que ella fuera más flexible o menos firme en ciertas ocasiones. Pero lo que encontró fue una Hande Erçel decidida, con convicciones fuertes, que no cedía fácilmente. Y esta, para muchos, es una cualidad admirable. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y las expectativas altísimas, tener una personalidad fuerte y una visión clara de lo que uno quiere puede ser una gran ventaja. Pensemos en la industria de la actuación. Requiere una gran cantidad de perseverancia, resiliencia y la capacidad de no dejarse abatir por los rechazos o las dificultades. Si Hande Erçel posee una dosis considerable de terquedad, en el buen sentido, es decir, determinación y convicción, entonces esto podría explicar en parte su éxito y su ascenso en el mundo del entretenimiento. No se trata de ser obstinado sin razón, sino de tener la fuerza interior para defender tus principios y perseguir tus sueños con tenacidad. La sorpresa de Kerem podría venir de una comparación con su propia personalidad, o con la de otras personas con las que ha trabajado.
Tal vez él mismo es más proclive a adaptarse o a negociar, y le resultó notable ver a Ande mantener su postura con tanta firmeza. O quizás simplemente no se esperaba que fuera tan inamovible en ciertos aspectos, algo que, como mencionamos, no tiene por qué ser negativo. Es importante recordar que las palabras de los famosos, especialmente cuando se trata de otros famosos, a menudo son amplificadas y analizadas hasta el extremo. Una simple anécdota puede convertirse en un titular sensacionalista. Sin embargo, si las declaraciones de Kerem son genuinas, podemos inferir algunas cosas sobre Hande Erçel. Una de ellas es que es una mujer con carácter. Y en un mundo que a veces tiende a encasillar a las mujeres en roles más pasivos o sumisos, destacar por tener carácter es, en sí mismo, un punto a favor. Podríamos imaginar escenarios hipotéticos donde esta terquedad de Hande podría haberse manifestado. Quizás durante las grabaciones de Senkalkam, si Kerem propuso una idea para una escena y Hande tenía una visión diferente y estaba decidida a defenderla. O tal vez en decisiones relacionadas con su carrera, proyectos que quiso o no quiso aceptar, o la forma en que manejó su imagen pública. Las posibilidades son muchas y sin más detalles de la entrevista, solo podemos especular. Lo que sí es claro es que la reacción del público a estas declaraciones ha sido mixta. Algunos ven la terquedad como un rasgo negativo, y quizás interpretan las palabras de Kerem como una crítica. Otros, en cambio, defienden a Hande viendo esta cualidad como una señal de fortaleza y determinación, y aplauden a Kerem por reconocerla, aunque sea con esa palabra. La mayoría de los fans de Hande la admiran precisamente por su carácter y su autenticidad. Es posible que Kerem, al decir esto, estuviera intentando resaltar una cualidad que, si bien le sorprendió, en realidad admira. A veces, cuando admiramos a alguien, también notamos esas pequeñas peculiaridades que los hacen únicos, y que pueden sorprendernos porque contrastan con nuestras propias expectativas o experiencias. Piensen en ello. ¿Qué hace que una persona sea interesante? A menudo son esas facetas de su personalidad que no son perfectas, que tienen sus complejidades. Una persona completamente complaciente y siempre de acuerdo con todo puede ser fácil de tratar, pero rara vez es la más inspiradora o la más memorable. La terquedad, en este contexto, podría ser una forma de decir que Hande es una persona con convicciones, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ir por ello. Y si Kerem, un colega que trabajó de cerca con ella, se sorprendió, significa que esta característica de Hande Erçel es algo que resalta, algo que la distingue. Y eso, para muchos, es algo positivo. En lugar de verlo como un defecto, podríamos verlo como una muestra de la fuerza de carácter de Hande, de su resiliencia y de su determinación para alcanzar sus metas. Analicemos la palabra sorpresa. La sorpresa puede surgir de algo inesperado, pero no necesariamente negativo. Podría ser una sorpresa positiva del tipo wow, qué increíblemente decidida es. O podría ser una sorpresa que le hizo reflexionar, que le hizo ver a Hande desde una nueva perspectiva. La manera en que Kerem maneja esta revelación en la entrevista, el tono de su voz, su expresión facial, todo eso es importante para una interpretación completa. Lamentablemente, en el mundo de las noticias de entretenimiento, a menudo solo tenemos fragmentos y titulares que pueden ser fácilmente malinterpretados. Si llevamos esto a un nivel más profundo, podríamos pensar en cómo esta terquedad de Hande, si se interpreta como determinación, le ha ayudado a navegar por las complejidades de la fama. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino, y tener una brújula interna fuerte, una voluntad inquebrantable, es fundamental para no perder el rumbo. Hande ha demostrado ser una profesional dedicada, ha construido una carrera sólida y ha mantenido una imagen pública generalmente positiva. Esto no se logra solo con talento, sino también con carácter y persistencia. Quizás Kerem estaba tratando de compartir una anécdota que ilustrara la fortaleza de Hande, sin darse cuenta de que la palabra elegida podría tener interpretaciones negativas. O quizás sí era consciente y quería generar un poco de debate saludable sobre las cualidades que hacen a una persona exitosa y admirable. En definitiva, este titular nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos las palabras y los rasgos de personalidad. Lo que para uno puede ser terquedad, para otro puede ser firmeza. Lo que para uno puede ser una barrera, para otro puede ser un pilar. Y en el caso de Hande Erçel, una figura pública tan querida, es natural que cualquier comentario sobre su personalidad genere tanto interés como debate. Podríamos incluso especular que Kerem, al hacer estas declaraciones, está, de manera indirecta, defendiendo a Hande. Quiz.
As percibió que alguien estaba tratando de presentarla como una persona difícil o inflexible de una manera negativa, y él quiso darle la vuelta, mostrándola como una persona fuerte y decidida. El contexto de la entrevista es fundamental aquí, y si tenemos acceso a ella, podríamos tener una imagen mucho más clara. Lo que sí está claro es que independientemente de la interpretación, Anne de Herzel sigue siendo una figura que inspira. Su éxito, su estilo, su manera de ser, todo contribuye a su atractivo. Y si esta terquedad de la que habla Kerem es un componente de esa personalidad que la ha llevado tan lejos, entonces deberíamos verlo como una cualidad a destacar. En conclusión, mis queridos amigos, hemos desgranado el fascinante titular sobre la supuesta terquedad de Anne de Herzel revelada por Kerem Bürsin. Hemos explorado diferentes interpretaciones, desde una crítica hasta un elogio velado, pasando por la idea de que se trata simplemente de una cualidad que hace a Anne única y admirable. Lo que podemos rescatar es que, según Kerem, Anne es una persona con una voluntad fuerte, con convicciones firmes, y esto, lejos de ser un defecto, podría ser una de las claves de su éxito y de su personalidad carismática. La sorpresa de Kerem podría ser simplemente el reconocimiento de una cualidad que lo impactó, una cualidad que, sin duda, admiramos en muchas personas fuertes y exitosas. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan las palabras de Kerem Bürsin? ¿Consideran que la terquedad de Anne de Herzel es un rasgo positivo o negativo? ¿Creen que fue una crítica o un elogio? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente entretenido, les agradecería enormemente si pudieran darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también disfrutan del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.